sola intervención. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Solamente, si me permitiría, aunque rebasara los 5 minutos, debido a que son dos iniciativas. Ahí le vamos a tener consideración. Muchas gracias, y usted diputado. tenga mesura con nosotros. Adelante, por favor. Lo haremos sin duda, diputado presidente. Gracias. Y con su venia, el pasado 18 de noviembre del 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma en la que se establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que corresponden al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal, en términos de la ley del Banco de México, en cuando menos al 70% a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que en su caso haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien una combinación de ambos conceptos, y el monto restante a favorecer el Fondo de Estabilización de los ingresos presupuestales o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. Esto se trató de una reforma por lo que se estableció la forma específica en que habrá de utilizarse los remanentes de operación del Banco Central Mexicano, que se obtienen principalmente por concepto de la depreciación del peso frente al dólar y cuya cifra no es menor, si bien se coincide con el propósito de la reforma en comento, en el sitio de que se establezca la ley del destino específico que habrá de darse a los remanentes de la operación del Banco de México. Creemos que es necesario incluir como destino particular de dichos remanentes a la inversión de infraestructura, que detone la demanda agregada y con ello contraste los efectos negativos que en la actualidad económica nacional pudiese tener la desaceleración de la economía mundial. En efecto, el Fondo Monetario Internacional, en sus perspectivas de la economía mundial, dadas a conocer apenas el pasado 19 de enero, redujo los proyectos de crecimiento económico mundial para el 2016 de 3.6 a 3.4 y para el 17 de 3.8 a 3.6. Para el caso de México, la disminución de las proyecciones de crecimiento económico van de 2.8 a 2.6 en el 2016 y de 3.1 a 2.9 en el 2017. En el mismo sentido, el Banco Mundial, en sus prospectivas de la economía global de enero del 2016, también disminuyó sus estimaciones de crecimiento económico de México de 3.2 a 2.8 en el 16 y de 3.5 a 3% en el 2017. Acorde con el Fondo Monetario Internacional, los riesgos de que se descarrile la economía mundial son varios. Una desaceleración más marcada en China, el descenso de los precios del petróleo y otras materias primas y el endurecimiento de la política monetaria en los Estados Unidos. Por lo cual se recomienda aumentar el producto efectivo y potenciar combinando el respaldo de la demanda y de las reformas estructurales en una tarea que reviste aún más la urgencia, por lo que es necesario que el gobierno impulse la demanda agregada mediante la inversión pública en infraestructura, como se señala en el Monitor Fiscal 2015 del Fondo Monetario Internacional. Los países con margen fiscal pueden usarlo para apoyar el crecimiento económico, particularmente en los casos en los que se ha mantenido el riesgo de bajo crecimiento y baja inflación. Una amplia inversión pública en infraestructura puede incrementar la demanda agregada en el corto plazo y aumentar el producto potencial en el mediano plazo. Es dicho, pues, compañeras y compañeros legisladores, la primera iniciativa. De manera breve daré lectura a la segunda. El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece las disposiciones a las que se sujetan las reglas de operación de los programas presupuestarios.
señalándose en el primer párrafo de dicho precepto que el presupuesto de ingresos de la Federación, en que forma anual apruebe la Cámara de Diputados, ésta podrá señalar los programas que deberán sujetarse a reglas de operación y los créditos generales a que se sujetarán dichas reglas. En ejercicio de dichas facultades, la Cámara de Diputados aprobó en la fracción segunda del artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 el procedimiento para que las comisiones ordinarias de dicha Cámara emitan su opinión con relación a las reglas de operación. Desde nuestro punto de vista, este procedimiento de intervención en la elaboración de las reglas de operación por parte de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados tiene una serie de problemáticas. Circunscribe la intervención del legislativo a emitir una opinión cuyo alcance no está bien definido. El plazo para la emisión de las opiniones a fines de marzo de cada año, es decir, fenece 3 meses después de que ya fueron publicadas las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación y las reglas pueden ser modificadas año con año, lo que hace susceptibles de ser objeto de varios vaivenes políticos. En vista de la importancia de las reglas de operación, reviste para el ejercicio de los recursos presupuestales, es de mencionar que los legisladores recibimos constantemente observaciones de las y de los ciudadanos, de los gobiernos estatales, municipales, constantemente, para que, con respecto a la funcionalidad y aplicación de dichas reglas, motivo por el cual en mi carácter de representante popular formulo la presente iniciativa por la cual se reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Me parece fundamental resaltar que las reglas de operación de los programas presupuestarios deberá establecer el carácter vinculatorio de las opiniones de las comisiones ordinarias de este Congreso y modificar las fechas para la emisión de las opiniones de las comisiones ordinarias, de manera que esto suceda con anterioridad a la publicación de las reglas. Diputadas y diputados, solamente lo que estamos pidiendo es que este Congreso tenga en tiempo y forma la posibilidad de que las observaciones que surgen de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de las y de los ciudadanos, tengan un reflejo y que realmente tengan la posibilidad de tener un carácter vinculatorio, que no se nos pasen los tiempos cuando se estén aprobando las reglas de operación. Me parece que para todos los gobiernos será una herramienta útil en beneficio para el ejercicio de las políticas públicas. Agradezco la tolerancia, es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Hernández.